Descodificación de enfermedades que empiezan con G. Ganglios linfáticos. Nodos hechos de ovillos del tejido del sistema linfático cuya función es filtrar y limpiar la linfa. Se encuentran por todo el sistema linfático. La función de los ganglios linfáticos es la de filtrar la linfa para eliminar elementos nocivos, para que no sean distribuidos por el organismo. Los ganglios presentan crecimiento con la función de fabricar más células defensivas. Si necesitamos defendernos inmediatamente por una amenaza presente, aumentaremos la producción de fagocitos. Sin embargo, si esperamos más amenazas en el futuro, aumentaremos la producción de linfocitos, que son los encargados de guardar memoria de los ataques para el futuro. Conflicto de desvalorización con angustia profunda. Conflicto de amenaza del entorno que me desvaloriza. Es la sensación de sentirse atacado, acorralado en una esquina, inseguro y buscar una protección, una defensa. Conflicto de miedo impotente por algo en lo que no logro protegerme y tampoco logro quitarme de encima. Según el Dr. Hammer, hablamos de un conflicto de ligera desvalorización de sí mismo, de menor grado que en una afectación a los huesos, que afecta a la zona donde se produce el conflicto. El ganglio linfático se reporta a un hueso específico. Linfocitos, conflicto de miedo anticipativo. En cada zona tenemos el conflicto de protección de esa zona sumado a su simbolismo. Ingle, conflicto de protección en un desplazamiento. Cuello, conflicto de tener el cuchillo en la garganta, amenaza. Axila izquierda en personas diestras, conflicto de desvalorización en el sentido más amplio, conflicto de madre o padre-hijo en relación a ser un mal progenitor. Se acompaña a veces de una descalcificación del húmero por la desvalorización, incapacidad de lucha a causa de una herida grande y sangrante o en relación a una transfusión sanguínea. El inconsciente no distingue entre la sangre que se escapa por una hemorragia o por una transfusión. Conflicto de diagnóstico de un cáncer de sangre. Axila derecha en personas diestras, conflicto relacionado con la pareja, es un mal compañero, vemos una amenaza. También conflicto de haber sido arrojado fuera del camino, haber elegido el camino equivocado o haber apostado por el caballo equivocado. Si se produce necrosis, seguimos en un conflicto de ligera desvalorización, pero buscaremos la relación a la parte del esqueleto donde cumplen función esos ganglios. Será el mismo conflicto que el hueso, pero en menor medida. Ganglios nobles, ganglios del cuello. Son los ganglios linfáticos situados a ambos lados del cuello. La función de los ganglios linfáticos nobles es la de filtrar la linfa para eliminar elementos nocivos para que no sean distribuidos por el organismo. Es un conflicto de miedo a la enfermedad o a una amenaza, tener el cuchillo en el cuello, conflicto de miedo masculino al ataque frontal, donde hay gran dificultad para afrontar el peligro que se presenta, miedo a lo que viene de mi cuerpo. Vivido en femenino, mujer u hombre zurdo, sería un conflicto de miedo impotente ante una urgencia, sin tener derecho a defenderse del ataque. Conflicto real o simbólico en relación a no poder apoyarnos sobre nuestro cuerpo, no poder contar con él. El cuerpo simbólico podría ser el de policía o de bomberos. También tenemos conflicto por identificación. Alguien a quien quiero y tengo la necesidad de proteger, se pone enfermo y lo ve vivo como algo peor a si se enfermara yo mismo. Gangrena. Necrosis de una parte del cuerpo. Es la muerte de tejido después de cesar el aporte de oxígeno, de vida, debido a la obstrucción o esclerosis de los vasos sanguíneos. Esto sucede cuando un tejido ya no nos es útil y es preferible prescindir de él. Gran conflicto de mancha en relación a la zona afectada. Por ejemplo, mancha por una guerra. Nos condenamos por haber hecho algo vergonzante
y que va contra todos mis principios morales en relación a la simbólica de la parte afectada. Gases. Distensión del estómago o los intestinos debido a la acumulación de gases. Los gases ayudan a empujar el bolo o pedazo por el intestino. Si un pedazo se atasca, el cuerpo fabrica gases para ensanchar las paredes intestinales y permitir que el pedazo avance. Conflicto relacionado con una jugarreta que no conseguimos digerir, deslizar ni evacuar. A nivel simbólico, el vientre se asocia a una segunda sepultura. Los gases aparecen en los muertos que fermentan. Deberíamos buscar posibles duelos no hechos en la genealogía. Un resentir general sería: quiero eliminar rápido los malos rollos para encontrar mi espacio de libertad. Gastritis. Inflamación de la mucosa gástrica, en las paredes del estómago. La función de una gastritis es la de fabricar más jugos gástricos y sensibilizar la zona para digerir mejor algo que nos es difícil de digerir. Conflicto de contrariedad e indigesta en el territorio. También existe rabia, ira y cólera que se relacionan con la inflamación, itis, todo aquello que me irrita en el territorio. Conflicto de incomprensión. Gastroenteritis. Inflamación del tracto gastrointestinal, estómago e intestino delgado. Presenta diarrea, vómitos, dolor abdominal y calambres. El sentido biológico es cesar la absorción y asimilación de alimento en el tracto intestinal e incrementar el ritmo de eliminación de un pedazo considerado tóxico o en mal estado. Conflicto de urgencia: debemos eliminar un pedazo en mal estado de forma rápida y contundente. Es una limpieza profunda para liberar mierdas acumuladas y que pueden perjudicarnos. Ya completé el ciclo, debo limpiarme y purificarme. Gemelos, músculos. Músculo situado en la parte posterior de la pierna, en la pantorrilla. Su función principal es el de dar impulso, propulsión en el inicio de la marcha, propulsarse para dar el salto. Conflicto de impotencia sobre la actuación de colaterales. Impotencia en el primer impulso, impotencia en dar un salto. Conflicto relacionado con emprender nuevas misiones, nuevos retos en el que necesitamos un impulso inicial. Desvalorización en relación a una situación en la que debemos levantarnos sobre las puntas de los pies. Genu valgo. Deformidad de las piernas en forma de X. Las rodillas se juntan y se separan los tobillos. Las piernas se cierran para evitar una violación. Aunque afecte a hombres, el sentido sigue siendo el mismo. Conflicto relacionado con memorias de incesto o violación. Son pistas bastante delicadas y son conflictos transgeneracionales. Hay que preparar a la persona. El problema es de cadera, no de rodilla, pero se expresa en la rodilla. Hay que aplicar la descodificación de la cadera. Genu varo. Deformidad de las piernas en forma de O. Las rodillas se separan y los tobillos se juntan. El sentido biológico es que las piernas se abren con la intención de facilitar el tener más hijos. Aunque afecte a hombres, el sentido sigue siendo el mismo. Conflicto en relación al tener hijos: me hubiera gustado tener un hijo. Son pistas bastante delicadas y son conflictos transgeneracionales. Hay que preparar a la persona. El problema es de cadera, no de rodilla, pero se expresa en la rodilla. Hay que aplicar la descodificación de la cadera. Giardasis. Infestación por el parásito intestinal Giardia intestinalis en el intestino delgado. Produce diarrea, náuseas, trastornos digestivos, dolor abdominal y flatulencias, entre otros síntomas. Necesito ayuda para digerir el pedazo. En el vientre materno, mamá nos pasaba el alimento
ya digerido y procesado. Más tarde nos amamantaba y luego nos preparaba la comida. Todo estos son los primeros pasos del proceso de pedazo. Puesto que tenemos una dependencia de mamá, pero ésta se ha ido, necesitamos que alguien nos procese el pedazo a modo de sustitución. Los parásitos cumplen la función de asimilación que ya no puede proporcionarme mamá. Conflicto de pedazo indigesto con separación. Hay una separación incomprensible, chocante, como que nuestra pareja se vaya con otro, de repente, o que nuestra madre se vaya con otro hijo. Dependo de mi madre, ella me abandona y no sé cómo afrontar la vida. Gingivitis. Inflamación y sangrado de las encías causada por infección bacteriana. Las encías recubren la parte de los dientes, la base, y nos dan la sensibilidad del contacto con el pedazo. También forman una barrera que impide acceder a la raíz del diente. Cuando esa barrera se traspasa se produce inflamación. La presencia de sangre hace referencia a la familia y la inflamación a la ira y la rabia. Conflicto de atrapar el pedazo y conflicto de expresar el pedazo. Conflicto con las palabras no dichas y los deseos no expresados. Sucede cuando alguien traspasa nuestras fronteras y no somos capaces de responder, por no tener permiso, capacidad o fuerza. Por ejemplo, alguien nos insulta de forma desagradable y no podemos responderle. También el conflicto contrario, cuando decimos algo importante y eso no logra traspasar las fronteras del otro. Dije algo y él no comprendió nada. Conflicto con las decisiones tomadas que no fueron bien recibidas. Glande. Parte final del pene en forma de bellota donde desemboca la uretra. Está recubierto por el prepucio. El glande es el símbolo de mi masculinidad. Es un conflicto de rechazo a la masculinidad o sexualidad sucia. Memorias de violador. Glándulas. Órganos que fabrican productos necesarios para el organismo a expensas de la sangre. Existen muchas glándulas repartidas por todo nuestro cuerpo. El sentido biológico depende de lo que produzcan y dónde lo segreguen. Conflicto en general de mala distribución de las ideas, mala organización, falta de autocontención. Siempre debemos buscar un estado en el que, aún deseando que todo fluya, le ponemos condiciones a este fluir. Glándulas de Bartolino. Pequeñas glándulas situadas en la apertura vaginal, cuya función es la de segregar lubricante para facilitar la función sexual. También segregan feromonas. El sentido biológico está relacionado con la producción de lubricante, favorecer las relaciones sexuales, reproducción. En caso de sequedad, el sentido sería el contrario, no realizar el acto. Conflicto de contacto sexual no deseado, conflicto de culpabilidad respecto al acto sexual o sensación de suciedad. En general, respondería a resentires del tipo: los hombres son peligrosos, no puedo acercarme a ellos, debo rechazar el acto para castigar a la pareja, si me quedo embarazada me despiden de la empresa. Conflicto de no poder o no querer mostrar nuestro deseo, conflicto de sequedad, conflicto de Venus en huelga, conflicto de pedazo, mi pareja es un pedazo de cabrón y quiero deshacerme de él, a la vez necesito atrapar un pedazo de hombre. Bartolinitis. Las glándulas se inflaman y se produce una obstrucción del canal de secreción. Conflicto de rabia y frustración en relación a la sexualidad. No tenemos derecho a tener ese pedazo de hombre. Frustración. Necesidad de que mi deseo sea reconocido y aceptado. Conflicto de no poder culminar la unión carnal por no tener un hombre que nos pertenezca. Glándulas lacrimales. Glándulas exócrinas encargadas de producir y segregar las lágrimas. Las lágrimas lubrican el glóbulo ocular,
lo humidifican y lo limpian para tener una mejor visión del pedazo. También contienen una enzima bactericida que protege el ojo contra infecciones de forma continuada. La mayor parte del ojo en los lacrimales es una cuestión vital de supervivencia. Conflicto general de fascinación de algo que no podemos evitar ver, a pesar de resultarnos horripilante. Conflicto de querer ser vistos y no serlo, o al contrario, de no querer ser vistos, de esconderse. Conflicto de no poder atrapar la presa por no ser visto y considerado por otros. No podemos ver lo que nos gustaría ver o lo que nos gustaría que sucediera. Conflicto de miedo a la mirada del otro con sentimiento de miedo por la espalda. Conflicto de no ver algo o de no poder realizar algo que nos gustaría ver. Conflicto de lloro. Llorar está prohibido. Expresar sus emociones, mostrarlas delante de alguien. Úlcera del lado izquierdo. Querer ser visto o no querer ser visto. Incapacidad para desprenderse de algo visto con una tonalidad de peligro de suciedad. Úlcera al lado derecho, no poder asimilar por uno mismo. También en sentido figurado, no poder confiar, incorporarse. Conflicto de no poder atrapar visualmente aquello que es vital para mí. Glaucoma. Enfermedad del ojo que se caracteriza por el aumento de la presión intraocular debido a la obstrucción de la salida del humor líquido. Hay un aporte de más líquido en el cuerpo vítreo que provoca un efecto lupa. El sentido será para ver más de cerca, ver los detalles aumentados o incluso ver algo que se sitúa detrás del ojo, hacia el interior. Conflicto de lupa, acercar algo o alguien a quien he perdido de vista o se me escapa. Lo he perdido por muy poco. Conflicto de llegar tarde o de no lograr terminar algo con éxito por poco. Si lo acerco lo lograré antes. Conflicto de gran ansiedad por un futuro inmediato. Conflicto de permanecer dentro o para llegar adentro. Necesito estar más atento a mi interior o cosas que yo considero interiores. Quiero alcanzar al fin la salud lo más rápido posible. También es conflicto de miedo por la espalda. Hay un peligro que me persigue de cerca y necesito verlo con claridad. Por último, también podemos buscar el matiz de dirigir la mirada. Estrés intenso y vital por no saber hacia dónde mirar, para lograr el desafío o triunfar en la vida. Gonorrea. Infección de transmisión sexual provocada por la bacteria Neisseria gonorrhoeae o gonococo que provoca secreciones purulentas por la uretra o la vagina y la posible infertilidad en la mujer. Principalmente afecta a las mucosas del aparato genital y urinario, aunque también puede afectar a la conjuntiva ocular, la faringe y el recto. Esta infección pretende ocultar un tejido u órgano tras una reconstrucción de este, debido a la presencia de un sentimiento de culpabilidad, impedir realizar sexo debido al mismo sentimiento. El conflicto se trata de un autocastigo por culpabilizarse a un nivel sexual. Blenorragia, temor a la esterilidad o deseo de ser estéril. Gota. Enfermedad reumática producida por un exceso de ácido úrico en articulaciones, riñones y tejidos blandos. La presencia de ácido úrico en sangre indica, por un lado, la presencia de muchas purinas a eliminar. Exceso de este componente presente en el ADN y dificultad para la eliminación. Conflicto de los colectores renales. Suele darse cuando se juntan un conflicto activo de los tubos colectores que cierra la salida de líquidos y un conflicto de reparación de huesos, desvalorización estructural, en la que se genera exceso de purinas a eliminar. En general suele darse mayormente en hombres o mujeres masculinizadas. Conflicto: no quiero perder ni una gota, guardo hasta los desechos de esta relación vital.
Quiero irme y mi madre me obliga a quedarme junto a ella. Suma de los siguientes conflictos: conflicto de refugiados, no estoy en mi lugar, territorio, más un conflicto de carencia, un conflicto de madre, pie o dedo gordo del pie, uno de desvalorización y un conflicto de desmoronamiento de la existencia, riñón. Quisiera borrar algo de mi memoria respecto a mis ancestros y principalmente de mi madre, siempre en relación a las articulaciones y partes afectadas. Gripe. Infección viral que afecta a las vías respiratorias provocada por el virus influenza. Presenta dolores de garganta y musculares, escalofríos, sudoración, malestar, dolor de cabeza y mucosidad. El cuerpo interpreta una invasión del territorio como alguien que me quita lo vital, el aire. Por lo tanto, en la fase activa se ulceran las vías respiratorias superiores, con afectación en bronquios y laringe, para permitir mejor paso de aire. Cuando el peligro pasa, se procede a una reparación y reconstrucción de los tejidos ulcerados, en la que interviene el virus de la gripe. Además, debe expectorar la mucosidad que contiene las células muertas ulceradas de los bronquios, la laringe y las vías respiratorias superiores, así como los virus que se vuelven inservibles tras realizar su función. Conflicto de pelea o disputas en el territorio, bronquios en fase de reparación. Pequeños conflictos familiares recurrentes que en un momento determinado no tragamos más y nos produce un enfado. Algo en nuestra vida normal nos ha hinchado las narices y nos produce enfado. Esa rabia que no puede escapar termina por manifestarse en forma de gripe. El enfado o un disgusto provocan el debilitamiento del sistema inmunológico y por tanto hay mayores posibilidades de que la gripe se descontrole y nos invada. Gripe intestinal, peleas en el territorio familiar que no queremos asimilar, peleas intestinas. Bronquitis gripal, no puedo o no tengo derecho a quejarme.